Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Una vez más, una bendición poder compartir con ustedes este estudio bíblico. Espero que todos nos gocemos, que participemos de la alabanza y bueno, en un momento también estaremos meditando en la lección que tenemos preparada para hoy, en la palabra del Señor. Pero quiero invitarlos para que leamos lo que dice el Salmo 25, los primeros 5 versículos. Y ahí la palabra del Señor dice: a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No triunfen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que confían en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Bueno, gloria a Dios. Vamos, como dice el versículo 1, a levantar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra adoración a nuestro Señor y Salvador. Vamos a confesar que confiamos en Él, que toda nuestra confianza está puesta en Él y por lo tanto no seremos avergonzados. Pero también le vamos a decir aquí, como dice el versículo 4, que nos muestre sus caminos y que nos enseñe sus sendas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a orar. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias nuevamente por la oportunidad de unirnos con tu pueblo, unirnos con los hermanos en la fe, con los que son parte de esta congregación, Señor. Primero para adorarte, pero también para escuchar tu palabra, Señor, la lección que tú tienes preparada para nosotros en esta tarde. Disponemos nuestro corazón para adorarte, para bendecirte y también para estar atentos a la enseñanza. En el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra y toda adoración. Gloria a Dios. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. ¿Quién creó todas las cosas, perfección en todas sus obras? Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. El Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo, magnífico, nadie es como tu Señor. Santo, perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios, poderoso el Señor, no hay otro, todo el honor entregamos al único Dios. Único
Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelando en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Santo Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Igualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es,
no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Quiero compartir con ustedes dos cosas antes de que entremos en la lección de esta tarde. La primera es darles las gracias a todos ustedes, como lo he hecho ya antes, que han estado atentos a su iglesia, que han estado orando, que han estado también siendo fieles y contribuyendo. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y que el Señor multiplique todo lo que ustedes están haciendo por esta su iglesia y por la obra del Señor. Y la segunda cosa que quiero decirles es que esta lección de este día la grabé el día lunes antes de que supiera que el gobernador iba nuevamente a imponer la cuarentena a tal punto de que las iglesias tendrían que ya sea cerrarse, las que estaban abiertas en California, o permanecer cerradas, las que todavía no habían abierto. Y como ustedes saben, nosotros teníamos planes de reabrir nuestra iglesia el domingo 26 de este mes. Lamentablemente, por esta nueva cuarentena que ha puesto el gobernador de California, todavía no podemos hacerlo. Así es que vamos a seguir esperando, vamos a seguir confiando en el Señor. Por supuesto, les pido que nos unamos, que sigamos orando al Señor para que esta situación cambie y definitivamente se acabe, no solamente en primer lugar los contagios con el COVID-19, pero también la cuarentena. Y quiero mencionar esto porque al final de esta lección yo hablo pues de que vamos a reabrir la iglesia el 26 y como les digo, hice esa grabación el lunes antes de saber que el gobernador pues iba a declarar la cuarentena otra vez. Así es que vamos a disfrutar pues de la lección. Que Dios me los bendiga. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Y el día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico que empezamos el miércoles pasado. Si recordarán, empezamos a hablar un poquito acerca de las causas de la tibieza espiritual. Pero bueno, también obviamente mencionamos qué es la tibieza espiritual, cómo se manifiesta también la tibieza espiritual en un creyente. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de las causas. Vamos a terminar con las causas de la tibieza espiritual. Y al final quiero platicarles un poquito también acerca de las consecuencias que trae pues la tibieza espiritual en el creyente. Así es que quiero empezar leyendo el pasaje que leímos al principio el miércoles pasado. Se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo, me parece que este es el versículo 13. El miércoles pasado leí otros versículos, pero hoy quiero concentrarme solamente en el versículo número 13. Dice la palabra del Señor: ustedes, y recordemos que aquí le está hablando a los suyos, a sus discípulos, a los cristianos, a los creyentes que, valga la redundancia, han creído en Él. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y yo les decía que en este pasaje, este es un pasaje bastante serio, son palabras bastante fuertes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Él nos está diciendo a los suyos que nosotros tenemos un papel que cumplir, nosotros tenemos un propósito que cumplir, somos la sal de la tierra,
Pero luego dice el Señor, si la sal pierde su sabor, entonces ya ¿para qué sirve? No sirve ya para nada. Y en aquel entonces, cuando la sal ya perdía su sabor, se hacía lo que el Señor dice aquí, se sacaba a la calle, se tiraba en la tierra, ya no servía para nada, no era útil para nada. Y lo mismo nos está diciendo el Señor aquí. Si un creyente no cumple con ese papel, con ese propósito que el Señor nos ha dado, entonces pues realmente es inútil, es una persona, un creyente inútil. Así es que palabras bastante fuertes de nuestro Señor. Y yo usaba este pasaje porque eso es precisamente lo que puede pasar cuando viene tibieza espiritual a nuestras vidas, a la vida del creyente, o puede suceder también a la vida de una iglesia local, de una congregación como la nuestra, o a cualquier otra congregación. O puede suceder también que podría venir esa tibieza espiritual a la iglesia de una nación completa. Y en esta ocasión podríamos hablar acerca de los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a orar una vez más, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este estudio y primero Dios que pongamos atención, que aprendamos y por supuesto el propósito principal es que no seamos tibios espirituales. Dicho sea de paso, la tibieza espiritual es un tema que el Señor toca en el libro de Apocalipsis. No es un término que yo o cualquier otra persona nos hayamos inventado, hayamos creado. No, es un tema que el Señor toca, repito, ahí en el último libro de la Biblia. Así es que oremos pues. Señor Jesús, una vez más vamos a estar hablando acerca de este tema tan importante porque no es tu voluntad que seamos tibios espiritualmente. Tu deseo, Señor, es que seamos fervorosos, que estemos apasionados por ti, por tu obra también. Así es que, Señor, ayúdanos a prestar atención. Si hay alguien que va a ver, que va a escuchar este mensaje, que se encuentra en un estado de tibieza espiritual, yo te pido, Señor, que esta palabra, por supuesto, con tu Espíritu Santo, le animen a salir de esa condición. Si hay alguien que está frío espiritualmente, que esa persona, Señor, también tenga el deseo, el ánimo de entregarse a ti, de consagrarse a ti nuevamente. Y a todos nosotros, Señor, que te conocemos, ayúdanos a siempre estar bien contigo. Siempre a estar apasionados por ti, Señor, a no caer en tibieza espiritual. Nunca, Señor. En tu nombre precioso te lo pedimos. Y a ti te damos toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Gloria a Dios. Yo les decía el miércoles pasado, y dicho sea de paso, si tú no has visto la lección del miércoles pasado, te invito para que la busques, ya sea en Facebook o en YouTube, para que sepas mejor pues de qué estamos hablando. Para entender la lección de hoy en toda su magnitud, yo creo que es importante ver la lección del miércoles pasado, que sería la primera parte de esta lección. Y yo les decía el miércoles pasado que una de las cosas que nosotros los pastores tenemos que lidiar, una de las cosas con las que más tenemos que lidiar con nuestra congregación es precisamente la tibieza espiritual o el desinterés del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar haciendo un esfuerzo bastante grande, dedicando tiempo, dedicando oración, dedicando recursos, no necesariamente para hacer la obra del Señor, que sería principalmente alcanzar al perdido, sino en estar animando, en estar motivando, en estar haciendo todo lo posible pues para que los cristianos no se duerman, despierten, no estén conformes nada más con la situación en la que se encuentran. Repito, como pastores, es un asunto con el que nosotros tenemos que estar lidiando todo el tiempo, pero no debería de ser así, hermanos. Los creyentes debemos por nosotros mismos estar todo el tiempo en fuego por el Señor, todo el tiempo buscándole al Señor, manteniendo una relación personal con el Señor viva, activa, y también sirviéndole, viendo que
que hacemos para el Señor, ¿no? Pero repito, es una cosa con la que nosotros los pastores tenemos que lidiar y no debe de ser así. Tú no seas de ese tipo de persona. Tú sé esa persona activa, que le gusta servir, que mantiene su relación con el Señor, todo lo que he mencionado. Amén. Muy bien, con la ayuda del Señor. Y les decía yo también que si leemos la Biblia, en la palabra de Dios nos damos cuenta también que Dios es uno de los asuntos con los que tiene que lidiar. Lo vimos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Pero el concepto de tibieza espiritual es este. Es el estado de un creyente que ha perdido el interés, que ha perdido el fervor, el fuego, la pasión por Dios y también por los asuntos del Señor. Es un estado peligroso, porque además de hacerlo a uno inútil, como les decía al principio, también nos puede llevar, cuando estamos tibios espiritualmente, nos puede llevar al pecado, nos puede hacer más vulnerables a caer en la tentación y al pecado. Y tristemente nos puede llevar aún a la muerte espiritual. De eso voy a estar hablando hoy al final. ¿Cómo se manifiesta la tibieza espiritual? Les decía que se manifiesta principalmente en el hecho de que el interés de uno ya no está en Dios, ya no está en los asuntos del Señor, sino está más en los asuntos de esta vida, está más en los asuntos de este mundo. Y tristemente, a veces puede ser que el interés de uno está más en el pecado. Ahí, bueno, tal vez ahí uno ya diría, está casi frío o frío espiritualmente, ¿no? Pero así se manifiesta la tibieza espiritual. Les decía yo que se manifiesta pues en que nuestro interés ya no está en el Señor y en sus asuntos, sino en las cosas de esta vida, de este mundo. Un creyente tibio ya no le interesa orar, no le interesa leer la Biblia, no le interesa asistir a la iglesia o en este momento conectarse con los servicios de la iglesia. Un creyente tibio pues anda viviendo su propia vida, se levanta, se dedica a su familia, va al trabajo, no piensa en Dios, no piensa en la iglesia, no piensa en los asuntos del Señor. Un tibio es infiel en el área financiera para con el Señor, no tiene deseos verdaderos de adorar al Señor, de compartir el Evangelio. En fin, en general, pues, su amor por el Señor está frío, está tibio. Es alguien que tal vez en un momento estuvo en fuego por el Señor, pero en este momento ya no lo está. Y el miércoles pasado yo les compartí 6 de esas causas de la tibieza espiritual. Simplemente las voy a mencionar rápidamente porque quiero entrar con las causas que quiero compartirles el día de hoy. La primera causa, les decía yo, es costumbre o, entre comillas, cansancio al evangelio, al cristianismo, a la iglesia. Y les daba yo 2 ejemplos. El primer ejemplo de las personas que desde niños crecieron en una iglesia, crecieron en el evangelio y podríamos decir pues ya están aburridos, cansados, agotados, acostumbrados demasiado a los asuntos del Señor y pues eso los lleva a ser unas personas tibias. El otro tipo de personas sería aquellos que ya tienen mucho tiempo de estar también en el evangelio, no necesariamente desde que eran niños, pero también se han dejado entibiar, ya han perdido el interés. La segunda causa, les decía yo, que era la necedad, la terquedad y el desinterés en escuchar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Les decía yo que de nada le sirve a uno tener la Biblia si uno no la lee. De nada le sirve a uno leer la Biblia si uno no la entiende. De nada sirve si uno la entiende pero no la hace, ¿no?
Así es que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y les compartí un pasaje muy interesante. Otra causa de la tibieza espiritual son otros dioses, les decía, que no necesariamente son otros dioses inexistentes o ajenos, como le podríamos decir, o paganos, sino que puede ser cualquier otra persona, cualquier otra cosa que uno ponga en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno tiene más interés en otras cosas, por ejemplo, en el trabajo, en la novia, en el esposo, en el deporte, y eso es más importante que el Señor o los asuntos del Señor, también eso lo va a hacer que uno sea tibio espiritualmente. La cuarta razón, les dije, también es la atracción y la tentación del placer del pecado. Hay cristianos que no se afirman en el Señor, no se entregan al Señor, no se consagran al Señor. ¿Por qué? Porque siempre andan pensando en el pecado, siempre andan pensando en la posibilidad de practicar el pecado. Entonces eso los hace que sean tibios, que no estén consagrados al Señor. La quinta razón, les decía yo, es ignorancia en conocer a Dios. La palabra del Señor nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando uno verdaderamente conoce al Dios verdadero, quién es Él, cómo es Él, qué es lo que pide de nosotros, hermanos, uno no puede ser tibio. Y la última razón que les dije era amor a lo material. Una persona que ama tanto, bueno, es una persona avara, ¿no? En cierto sentido, que ama lo material, la riqueza, las posesiones materiales. Esa persona se va a interesar más en eso que en Dios, que en los asuntos del Señor. Muy bien, repito, si no pudiste ver o no te pudiste conectar en la lección del miércoles pasado, te animo para que lo hagas. Pero hoy pues vamos a estudiar las otras causas de tibieza espiritual. La número 7 viene siendo el conformismo. Y mi esposa me recordó acerca de esta causa. El conformismo. Un cristiano que se conforma en el estado que está. Vamos a suponer que es un cristiano que se conforma con ir a la iglesia los domingos. Ya es suficiente. Se conforma con las oraciones que hace en la iglesia, se conforma con las oraciones antes de comer, se conforma, o sea, pues está conforme con su situación, aunque su situación no sea la mejor, está satisfecho, no tiene hambre de más, no tiene necesidad de más. Cuando escucha la palabra del Señor, le da lo mismo, tal vez un ratito siente emoción, ¿verdad? Pero se resiste y sigue igual, pues, conforme. Efesios capítulo 5, versículos 14 y 15, yo creo que habla acerca de esto. El apóstol Pablo aquí dice, por eso dice, despiértate tú que duermes. Podríamos cambiar esa palabra duermes por conforme, ¿no? Despiértate tú que estás conformista y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes. Y escucha lo que sigue después. Redimiendo el tiempo. Una persona conformista le da lo mismo pues y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. Anda una mosca molestándome aquí. Pasan los meses, pasan los años y le da lo mismo. Está conforme con su situación. Pero aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que redimir el tiempo, salvar el tiempo, aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. Palabras fuertes también. Hermanos, los cristianos no podemos ser conformistas. Ya nada más ir los domingos. Hay unos que van un poquito más, ir los miércoles a la iglesia. De vez en cuando participar en otra reunión de varones, de mujeres, etcétera. Y ahí ya, ¿verdad? Se la pasan como que sin nada. No, hermanos.
Repito, nosotros tenemos que estar apasionados por el Señor, vivos, aprovechando el tiempo, sirviendo al Señor, viendo cómo hacemos para cumplir con la gran comisión. Amén, hermanos. Aleluya. Esa sería la razón, la causa número 7 de la tibieza espiritual. La causa número 8, que también está relacionada en cierto sentido con la primera, y es la comodidad que da el bienestar. Es interesante que a veces las personas que más sirven al Señor tal vez no son los que tengan más recursos o más posesiones materiales, más dinero. Tal vez no sean los que no tienen problemas. Tal vez no sean, bueno, tú me entiendes. A veces esas personas son los que más sirven al Señor. Y por el contrario, a veces la persona que tiene trabajo y buen trabajo, un trabajo seguro, la persona que ya tiene su casa, que está ganando dinero, que tiene salud, que está bien, tiene bienestar en su vida, ha prosperado y hay seguridad. A veces esa es la persona que menos sirve al Señor, que menos ama al Señor, que menos busca al Señor. Y yo muchas veces les he dicho aquí en la iglesia que debe de ser al contrario, hermanos. Cuando el Señor más nos bendiga, cuando el Señor más salud nos da, más nos conserva la salud, cuando el Señor más armonía, más tranquilidad, más felicidad nos da en la familia, cuando tenemos un buen trabajo, cuando estamos ganando bien, cuando estamos bien, pues es cuando más deberíamos de servir al Señor por agradecimiento. ¿Y por qué no decirlo, hermanos? También como a manera de oración, de súplica, diciéndole al Señor, Señor, manténme así. ¿Por qué a veces tenemos que esperar a perder el trabajo, a enfermarnos, a que venga una situación difícil, una tragedia, para recapacitar y para pensar, ¿por qué cuando estaba bien no servía al Señor? ¿Por qué cuando estaba sano no servía al Señor? No, hermanos, cuando estamos mejor, cuando estamos bien, es cuando tenemos que ser más inteligentes, más sabios y servir al Señor con todo nuestro corazón. También a manera de adoración. Señor, yo reconozco que tú me tienes así. Yo reconozco que tú eres el que me lo da todo. Yo reconozco que tú me das la salud, me das las fuerzas, me diste la familia, me das el trabajo, me das la vida, Señor. Y yo te voy a adorar teniendo una buena relación contigo, cantándote, Señor, sirviéndote, siendo fiel en lo financiero. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero tristemente, también a veces, lamentablemente, la comodidad que da el bienestar, la prosperidad y la seguridad nos hace ser tibios espiritualmente. Escucha estas palabras del Señor, palabras fuertes también. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Debemos de ser sabios, repito otra vez, inteligentes. Si el Señor nos ha bendecido, si estamos estables, hermanos, sirvámosle al Señor, amémosle con todo nuestro corazón, demostrémosle y digámosle con nuestras acciones, ¿verdad, Señor? Yo reconozco que todas las bendiciones vienen de ti. Y Señor, yo no me voy a enfriar, yo no me voy a entibiar. Al contrario, más te voy a amar, más te voy a servir, más te voy a buscar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Así es que, número 7, el conformismo. Número 8, la comodidad que da el bienestar o la prosperidad. Número 9, causa número 9 de la tibieza espiritual, también puede ser la situación que hay en el mundo que es contraria al cristianismo.
Es increíble, hermanos. Bueno, en primer lugar, déjenme decirles algo que les he dicho otras veces. En este momento, 2019, 2020, entre comillas, la religión o el grupo más perseguido en todo el mundo somos los cristianos. Aquí en los Estados Unidos o en México tal vez no lo experimentamos tanto, porque no es una persecución como por ejemplo la que hay ahorita en África, que especialmente grupos musulmanes radicales están cometiendo genocidio, llegan a poblaciones y matan a toda la gente. Les dicen o se convierten a Alá, confiesan a Alá, confiesan a Mahoma como el profeta de Alá, o los matamos a todos. Y ya han causado muchas muertes. Tristemente, los medios de comunicación regulares no reportan estas cosas, pero es cierto, hay persecución en el África, hay persecución y opresión en prácticamente todos los países del Medio Oriente que son musulmanes. Hay persecución en la China, hay persecución en Corea del Norte, hay persecución en Rusia. A mí a veces me alarma cómo personas en los medios sociales, principalmente Facebook, ¿verdad?, ponen muchas cosas positivas de Rusia y de China. Pero mis amados hermanos, Rusia y China no son buenos ejemplos para el mundo. Hay persecución en contra de los cristianos. Pero aquí en Estados Unidos también ha ido creciendo en incremento la persecución. Otro tipo de persecución, pero también persecución. Persecución en el sentido de que se quiere eliminar el cristianismo de todos los lugares públicos, de todos los medios públicos. Se está causando opresión a los cristianos que tienen negocios. Hemos escuchado casos, ¿verdad?, de este pastelero que se negó a hacer un pastel para una pareja del mismo sexo que querían casarse, y el propósito de esta pareja realmente era hacerle daño al pastelero y también a los cristianos, porque ellos pudieron haber ido con cualquier otro pastelero para pedirle el pastel. No, pero ahí está la persecución. Hay el caso de una floristería también que se metió en problemas por la misma razón. El caso de un fotógrafo, etcétera. Y en estos tiempos hay personas que hasta pueden perder su trabajo si hablan acerca de su fe. Mis amados hermanos, si no estoy equivocado, la Constitución, ¿verdad?, habla acerca de que en Estados Unidos la primer libertad que tenemos es la libertad de adorar a Dios con toda libertad. Y no solamente eso, también dice que el gobierno no se debe de meter en la fe y en la religión de la gente, pero hay persecución. ¿Y qué pasa con esto? Que esto trae temor a los cristianos y por supuesto trae apatía. El cristiano puede entibiarse también a causa de esto. Dice la palabra de Dios, Mateo 24:12, les he mencionado este versículo varias veces antes. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Mis amados hermanos, la lección aquí es que no importa lo que esté pasando en el mundo, nosotros tenemos el deber, la obligación de compartir el evangelio, de cumplir la gran comisión. Amén. Gloria a Dios. Y eso, escúchenme bien, es muy diferente a estar defendiendo algunas creencias conservadoras. Póngame atención, por favor. Voy a tratar de explicarlo rápidamente. No sé si lo pueda explicar bien, pero primero Dios que tú me puedas entender. En este momento, por ejemplo, hay muchos cristianos que están defendiendo, por ejemplo, la vida, están en contra del aborto. Hay muchos cristianos que están defendiendo también el derecho de portar armas en los Estados Unidos. Y hay otros temas pues de ese índole, entre comillas, conservador.
Y hay cristianos que están ocupando mucho de su esfuerzo y de su tiempo peleando por estos asuntos. Mis amados hermanos, nuestra misión es más grande y más importante, y es compartir el Evangelio. Porque, mis amados hermanos, no nos debe interesar tanto, y por favor, entiéndanme lo que quiero decir. No nos debe de importar tanto estos temas secundarios que solo sirven para nuestra vida aquí en el mundo. Nos debe de importar que las personas se vayan al cielo cuando se mueran. Eso debe ser lo más importante para nosotros. Amén. Así es que tenemos que tener cuidado de no entibiarnos por la situación, por la opresión en contra del cristianismo que hay en el mundo. La causa número 10, que también está relacionada con la que les acabo de mencionar, y es pues el abandono general de la sociedad de los principios bíblicos y el crecimiento del ateísmo en el mundo y una falsa espiritualidad. Si antes uno de cristiano estaba en la minoría, ahora eso se está haciendo mucho más grave. ¿Por qué? Porque cada día más y más la gente del mundo se aparta de Dios, del Dios verdadero, se aparta de los principios bíblicos, de la palabra del Señor. Y cada día vamos a ir siendo menos, pero eso tampoco nos debe de entibiar. Tenemos que seguir con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, con todas nuestras fuerzas. Amén. Muy bien. Otra causa también que la palabra del Señor menciona ahí en el libro de Apocalipsis es el abandono de la pasión inicial. La Biblia le llama el primer amor. Cuando uno está en su vida de pecado, de repente conoce al Señor, uno le entrega su vida al Señor, y muchas veces cuando uno empieza con el Señor, uno empieza con todas las ganas, bien apasionado, bien entregado, y con el tiempo uno se va enfriando, se va precisamente enfriando, y es de ahí de donde viene este tema que les estoy compartiendo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice, 4 y 5, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda cómo empezaste. Recuerda esos primeros días, esas primeras semanas, esos primeros meses. Recuerda la pasión que había en tu corazón. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te arrepientes. Qué tremendo, ¿no? Así es que también la tibieza espiritual puede venir, pues, porque uno ya no tiene esa pasión del principio y uno debe de regresar a eso. La causa número 12 es la carnalidad. Un cristiano que anda carnal, que piensa más en el pecado, como ya lo dije antes. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 1 al 3. Escuchen esto. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y le dice, y yo, hermanos, no pude hablarles a ustedes como a espirituales. Aquí también podríamos decir que Pablo les está diciendo, no pude hablarles a ustedes como a creyentes maduros, a creyentes adultos, a creyentes que han crecido en la fe. Dice, en cambio, dice, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les tuve que dar de beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo y ni aún ahora pueden. ¿Por qué? Porque todavía son carnales. ¿Y cómo se comprueba que eran carnales? Dice, pues en tanto que hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos, es decir, como aquellos que no conocen la palabra del Señor? Mis amados hermanos, las obras de uno demuestran si uno es espiritual, si uno es carnal.
Si las obras de uno son carnales, pleitos, divisiones, enojos, griterías, interés por lo de este mundo, interés por el pecado, etcétera, eso también lo hace a uno, pues, que uno sea tibio espiritualmente. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de ser maduros. Nuestro comportamiento debe de ser maduro en el Señor, como creyentes que hemos crecido. Y causa número 13, y con esta voy a terminar, las causas, es cuando una persona ama a otra persona o a uno mismo más que a Dios. Eso también lo hace a uno tibio. Amar a otra persona o a uno mismo más que a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. En pocas palabras, pues, lo que les estoy diciendo. Si nosotros amamos más a nuestra esposa que a Dios, si amamos más al esposo que a Dios, a los hijos o a los padres, a cualquier otra persona o a nosotros mismos, entonces eso no nos hace maduros espiritualmente, no nos hace apasionados por el Señor. Nos puede hacer apasionados por esa otra persona, pero no por el Señor, y hay que tener cuidado, hermanos. Así es que ahí están, pues, 13 causas. Pueden haber más, pero por lo menos aquí les comparto 13 causas de lo que trae la tibieza espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias de esa tibieza? Quiero compartirles 4 consecuencias. Número 1 es que la obra del Señor pierde. Cuando tú estás tibio espiritual, cuando tú no tienes interés en el Señor y en las cosas del Señor, tú no te dedicas a las cosas del Señor y la obra del Señor pierde. Por ejemplo, en una congregación como la nuestra, ¿verdad? La gente no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque están tibios espiritualmente. La gente no da financieramente y la iglesia sufre. ¿Por qué? Porque están tibios. La gente o la congregación no tiene interés en servirle al Señor. ¿Y qué pasa? Siempre hay necesidad. Hay necesidad de maestros, de maestras. Hay necesidad de diferentes los ministerios. No se pueden hacer otras cosas, otros ministerios, precisamente pues porque a la gente no le interesa. Mis amados hermanos, la obra del Señor pierde. Pero ¿sabes quién pierde también? Y esta sería la segunda consecuencia de la tibieza espiritual. Pierde el mundo. El mundo pierde cuando nosotros los cristianos andamos tibios, cuando no nos interesa nada del Señor y no nos interesa pues el mundo. No nos interesa si predicamos o no predicamos. No nos interesa que la gente se vaya al infierno. Ay, ¿qué me importa? Ni siquiera pensamos en eso. Hermanos, el mundo pierde. Y el mundo está esperando por nosotros. Está esperando que nosotros les hablemos de Cristo. Nuestros amigos en la escuela, compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos, el mundo entero está esperando por nosotros. Ese es nuestro papel, nuestro propósito. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada en el camino y que sea hollada por los hombres. La tercera consecuencia es que también el creyente pierde. El creyente nunca logra nada espiritualmente hablando. Nunca madura, nunca crece, nunca llega a tener una relación fuerte, personal con el Señor, nunca llega a servirle al Señor. Escucha lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo, voy a cambiar esa palabra hombre, aunque ahí se refiere a todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, etc. El cristiano de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Ese cristiano que siempre anda divagando en sus pensamientos, que nunca se decide firme por el Señor, o que anda divagando entre el mundo, en el pecado y las cosas del Señor. Esa persona nunca va a crecer, es inconstante en todos sus caminos. Y la cuarta y última consecuencia de la tibieza espiritual
Tristemente, podría ser el rechazo del Señor y hasta la muerte espiritual, como ya lo mencioné. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a esta iglesia, y por supuesto se está dirigiendo a todos los creyentes. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Eres tibio, no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, dice, estoy por vomitarte de mi boca. Qué triste, ¿no? Piénsalo bien, hermano, y te lo digo con todo mi amor. Eso es lo que piensa Jesús, lo que piensa Dios de un creyente que siempre anda tibio, que no se apasiona por el Señor, que no se entrega al Señor, que no le sirve al Señor, que le interesa cualquier otra cosa más. Qué tremendo. Estoy por vomitarte de mi boca. Ojalá fueras tibio o caliente. El Señor quiere que seamos calientes, es decir, que estemos apasionados, entregados por Él. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, hay muchas personas, las iglesias están llenas de gente que le dicen Señor y Señor al Señor, valga la redundancia también, pero no hacen su voluntad, no viven conforme a su voluntad. Qué triste, ¿no? Termino con esto. Una vez más, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Romanos 12:11. No siendo perezosos, el Señor no quiere que seamos flojos, seamos perezosos, seamos haraganes. Dice, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia. Quiere que seamos diligentes, dice. Sino siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Mateo 24, versículo 45 en adelante dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor lo puso sobre los criados de su casa para que les diera alimentos a su debido tiempo? Tal vez hay alguien que me diga en este momento, pastor, ¿de quién se está refiriendo ese pasaje? ¿De quién está hablando? Está hablando de ti, está hablando de mí. Nosotros somos los siervos del Señor y Él quiere que seamos fieles y prudentes y no infieles e imprudentes. Y Él nos ha puesto no necesariamente al cuidado, ¿verdad?, de criados, pero Él nos ha puesto al cuidado de su obra. Él nos ha puesto al cuidado de nuestra vida espiritual. Él nos ha puesto, como ya he dicho varias veces, para que seamos lo que Él quiere que seamos, para que cumplamos con ese propósito que Él nos ha dado. Y dice de ese siervo o esa sierva fiel y prudente, bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciéndolo así. De cierto le digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mis amados hermanos, todos sabemos que el Señor va a regresar. ¿Cómo nos va a encontrar? Nos va a encontrar haciendo su voluntad, nos va a encontrar sirviéndole, nos va a encontrar bien consagrados a Él, nos va a encontrar que leemos la Biblia, que la estudiamos, la memorizamos, que oramos, que somos buenas personas, buenos hijos de Dios con nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, que somos buenos empleados. Nos va a encontrar pues haciendo su voluntad, nos va a encontrar predicando o nos va a encontrar de flojos, desinteresados en sus asuntos, en su voluntad. Primero Dios, que no sea así, mi amado hermano. Yo te pregunto, ¿cómo está la llama de tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás apasionado por el Señor? ¿Estás consagrado al Señor? ¿Estás entregado al Señor? Si no lo estás, por el amor del Señor, yo te animo para que lo seas. Especialmente en estos tiempos de pandemia, que no vamos a la iglesia. Como decía el miércoles pasado, creo, algunos ni siquiera están viendo estos servicios por los medios sociales.
se han olvidado totalmente. Y ahí tengo que estar yo mandándoles textos, recordándoles, poniendo publicaciones en Facebook. Miren el servicio. Bueno, dicho sea de paso, no me estoy quejando. A mí no me cuesta nada. Lo hago con todo mi amor, con todo mi cariño. Pero voy pues al hecho de que en estos tiempos muy fácil enfriarse. Tal vez hay alguien que diga, uy, qué bueno que no tenemos que ir a la iglesia. Me gusta estar en mi casa los domingos, los miércoles, los días que hay reuniones. Qué bueno. No, hermanos, ¿cómo está tu vida? Vamos a consagrarnos al Señor, vamos a entregarnos al Señor, vamos a rendirnos al Señor. Amén. Y lo vamos a hacer ahorita. Si tú quieres hacerlo, yo quiero invitarte para que lo hagas junto conmigo por medio de esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Amado Señor, como dice tu palabra, Señor, yo me arrepiento si he estado frío, Señor, o si he estado tibio. Me arrepiento, Señor, porque yo sé que no es esa tu voluntad. Tu voluntad, Señor, es que yo esté bien cerca de ti, que yo esté bien apasionado por ti. Tu voluntad es que yo mantenga una relación viva y activa y ardiente, Señor, contigo. Tu voluntad es que yo me preocupe por el perdido y tenga el interés de predicar el evangelio o ayudar para que sea predicado. Señor, tu voluntad es que yo siga manteniendo tu obra por medio de la oración y también por medio de los recursos financieros que tú me das, Señor. Señor, si estoy tibio o estoy frío, perdóname. Pero a partir de este momento, yo te voy a buscar. Díselo al Señor, si de veras quieres hacerlo. Yo te voy a buscar, Señor. Yo te voy a servir. Me voy a consagrar a ti. Voy a hacer tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Me niego a ser tibio espiritual. Me niego a estar frío, Señor. Yo voy a estar, como dice aquí tu palabra, ardiente en las cosas que requieren diligencia. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame que mi corazón se interese más por tus asuntos y por ti principalmente. Y no tanto por las cosas de este mundo que son pasajeras. En el nombre de Jesús. Amén. Yo espero sinceramente que todos los que me están viendo o escuchando hayan repetido esta oración. Es la voluntad del Señor. Primero Dios, con la ayuda del Señor. Y cuando podamos otra vez volver a reunirnos, que vengamos con ese fuego, con ese deseo, con ese interés. Amén. Dicho sea de paso, esto no lo estoy diciendo por el hecho de que el 26 vamos a empezar nuestras reuniones nuevamente. Yo no quiero que nadie se sienta forzado a venir, que nadie se sienta obligado a venir. Si tú todavía no tienes la convicción personal, si todavía no te sientes seguro en venir a la iglesia, no lo hagas. Yo quiero que lo hagas cuando tú sientas esa convicción en tu corazón. ¿Está bien? Muy bien. Pero eso no nos quita de estar apasionados por el Señor, de estar entregados al Señor. Quiero terminar orando por ti, por tus necesidades. Vamos a orar primero por las necesidades y luego por todas las familias y las personas que me están escuchando y me están viendo en este momento. Si tú tienes una petición, quiero orar por ti. Confía en el Señor, créele al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno con mi hermano, con mi hermana, para cualquier petición que tengan, para cualquier necesidad que tengan. Señor, la pongamos en tus manos y te pidamos que tú la resuelvas conforme a tu voluntad y creamos, Señor, que así va a ser. En tu nombre, Señor, te lo pedimos, sabiendo que tú eres todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, que tú nos amas, Señor, y que cualquier cosa que te pidamos en oración creyendo, la recibiremos. En el nombre de Jesús. Señor, te pido por cada persona que me está viendo y me está escuchando, por cada matrimonio, por cada familia. Señor, protégelos de todo mal. Señor, bendícelos y prospéralos en lo espiritual primero, en su relación contigo primero, pero también en todos los demás aspectos de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana.
Vamos a seguir así en fuego por nuestro Señor. No dejemos que nuestro corazón se ponga tibio, que nuestra relación con el Señor se ponga tibia. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y espero una vez más conectarnos para nuestro próximo servicio este próximo domingo a las 9 de la mañana. Que Dios los bendiga y hasta pronto.